Hola amigos de YouTube, aquí me encuentro nuevamente con ustedes eh, compartiendo lo que viene siendo un pequeño resumen, ¿verdad?, del tema de funciones, ¿sí? Algunos por ahí se nos complica un poquito entender cuando nosotros consideramos o no un término, una función, ¿sí? Entonces una función está declarada como aquel conjunto, ¿verdad?, de datos, o aquella regla, más bien es una regla, la función es una regla que asigna a cada número de entrada exactamente un número de salida, es decir, están uno a uno, ¿sí? Y el conjunto de números de entrada para los cuales se aplica la regla se le llama dominio. Entonces dominio, ¿sí?, en este caso vienen siendo los valores de entrada. Muy bien. Y tenemos lo que viene siendo el rango o contradominio, ¿sí?, que viene siendo los valores de salida, ¿sí? Entonces, es una regla de correspondencia, de tal forma que nosotros aquí podemos tener todo el dominio. El dominio son todos los valores de X, ¿sí?, todos los valores que nosotros tengamos de X. Y por otra parte, tenemos acá el contradominio, entonces, o rango. Este es rango y este es dominio, ¿sale? Entonces, una función que de hecho nosotros la hemos encontrado como una función f de x, ¿verdad?, donde x pues son los valores de entrada, ¿verdad?, y f de x lo que nos resulte van a ser pues los valores de salida. Bueno, esta regla de correspondencia lo que hace es que a cada valor de x, ¿verdad?, 1, 2, 3 y 4, a cada valor de x le asigna un valor de y, y solo uno. A x2, por ejemplo, x2, a x3, y3, x4, y4. Es una regla de correspondencia entonces de 1 a 1, ¿sí? En dado caso de que para un valor de x se tuvieran dos valores de y, dejaría de ser una función, ya no sería una función. Esta regla de correspondencia pues quedaría fuera, ¿no? Entonces, entendemos esto. Una función es una regla que asigna a cada número de entrada exactamente un número de salida. A los números de entrada les vamos a llamar dominio, que generalmente es x, y a los valores de salida, que son el resultado de este mapeo, ¿sí?, le vamos a llamar nosotros rango o contradominio, ¿sí? Ahora bien, esto f de x, bueno, nosotros lo leemos como f de x, ¿no?, que representa el número de salida del rango f, ¿no?, que corresponde al número de x, en este caso la entrada. Muy bien. Ahora, vamos a ver un ejemplo sencillo de cómo nosotros podemos ir haciendo esta sustitución en las funciones. Entonces, supongamos que nosotros tenemos la función g de x, ¿sí?, no siempre va a ser f, igual a x cúbica más x cuadrado. Y entonces nosotros nos piden evaluar esa función para las entradas g de 2. ¿Qué hacemos? Lo que hay que hacer es que hay que sustituir el valor de x, ¿verdad?, por esta que va a ser nuestra nueva entrada. Entonces esto es 2 al cubo más 2 al cuadrado. Y esto nos va a dar, pues 2 por 2 son 4, por 2 8, son 12. Ahí tenemos. Ahora, ¿qué pasaría si nosotros queremos evaluar la función en g de menos 1? ¿Quién va a ser nuestra entrada? Menos 1. ¿Cuánto va a valer nuestra salida? Hay que evaluar. ¿Qué hacemos?
ponemos menos 1, ¿verdad? En lugar de x. Y esto nos va a dar, pues nos va a dar en este caso 0, ¿verdad? Porque menos 1 al cubo da menos 1, menos 1 al cuadrado da más 1, y esto nos va a dar 0. Si nosotros entendemos este concepto, va a ser muy fácil determinar cuando nos pidan g de t. ¿Qué quiere decir? Que a x, nuestra entrada, ahora está determinada por t. Es decir, ahora va a ser t cúbica más t cuadrado. Y no pasa absolutamente nada. ¿Qué pasa si ahora nos dicen evalúa tu función en t más 1? Miren, aquí cambia algo. Ya se agregó aquí algo más, un más 1. Pero esto no nos debe de asustar. Simplemente esto sigue siendo la entrada. Lo único que tenemos que hacer es sustituir esa entrada, ¿sí?, en el valor de x. Como tenemos x al cubo, voy a poner entre paréntesis t más 1 al cubo más t más 1 al cuadrado. Y no pasa nada. Esto es ahora el nuevo valor de nuestra función, ¿sí? O lo que viene siendo cómo quedaría representada cuando nosotros sustituimos t más 1. Entonces, solamente hay que reemplazar el valor de x, ¿por quién? Por nuestra entrada. No importa qué valor tenga esta entrada, nosotros lo tenemos en este caso que hacer. ¿De acuerdo? Entonces, es importante que nosotros podamos entender esta parte de la sustitución. Muy bien. Ahora, vamos a pasar a la parte de determinación de dominios o cómo determinar el dominio. ¿Sí? Determinar el dominio. Es decir, determinar para qué valores de x, de estos que están aquí, para qué valores de x la función existe, ¿sí? ¿Para qué valores de esa entrada existe? Un ejemplo, vamos a ver. ¿Qué pasaría si yo tengo la función, me dicen, f de x es igual a x sobre x al cuadrado menos x menos 2? Muy bien. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, para encontrar el dominio, nosotros debemos saber que si yo divido una constante entre 0, ¿verdad? Una constante entre 0, perdón, esto no tiene que ver aquí. Una constante entre 0, pues no podemos dividirla entre 0, ¿va? Porque se vuelve una indeterminación en este caso. Entonces, o no está definido en ese punto. Entonces, para este caso, el dominio van a ser todos los valores que pueda tomar x, ¿sí?, que hagan que esto no sea 0. Es decir, x cuadrada menos x menos 2 tendrá que ser diferente de 0. ¿Qué valores hacen que sea diferente de 0? ¿O qué valores hacen que sea 0? Y los valores que lo hagan 0 no pertenecen en este caso al dominio. ¿Qué es más fácil? Bueno, encontrar qué valores hacen que eso sea 0 para decir que esos no pertenecen a nuestro dominio. Ahora bien, nosotros podemos, por regla de factorización, ¿verdad?, encontramos aquí dos números, sería x por una parte, x, dos números que en este caso multiplicados me den menos 2 y sumados menos 1, pues va a ser menos 2 y más 1, ¿verdad? Ahora bien, tenemos dos valores, por una parte x menos 2 igual con 0, que en este caso nos va a dar que x sea 2, y x más 1 igual con 0, que en este caso nos va a dar x menos 1. Muy bien, ¿qué obtenemos con esto? Bueno, con esto decimos que el dominio de f, ¿sí?, el dominio de esta función, el dominio de f, son todos los números reales, ¿sí?, son todos los reales, excepto, o le ponemos un menos, ¿sí?, menos el 0 y el menos 1. Para esos valores la función no existe. ¿Sale? Y con esto nosotros encontramos el dominio de esa función. Muy bien. Otro ejemplo para que nosotros podamos trabajar la parte del dominio.
Imaginemos que nosotros tenemos g de t y que tenemos que esto es una función que está de esta manera, 2t menos 1. Y nos piden encontrar el rango. Perdón, nos piden encontrar el dominio. ¿Cuál va a ser el dominio? Recordando nuevamente, el dominio van a ser, en este caso, todos los números reales donde la función exista. En este caso tenemos una raíz. Recordemos que no podemos tener raíces negativas, porque una raíz negativa pertenece a los números imaginarios. Entonces, tenemos que buscar, ¿sí?, para qué valores de t esto se haga negativo. ¿Sí? En este caso se haga negativo, o inclusive para cuáles valores se hacen en este caso 0, aunque raíz de 0 pues es 0. Entonces nosotros decimos, bueno, entonces hay que encontrar 2t menos 1, en este caso que sean mayores o iguales a 0. Muy bien, vamos a ver qué pasa, ¿verdad? ¿Cómo podemos nosotros calcular o encontrar ese valor? ¿De acuerdo? Bueno, pues despejando aquí nosotros encontramos que sería 2t mayor o igual a, en este caso pasa como un 1, ¿verdad? Y entonces t va a ser mayor o igual a, en este caso, un medio, ¿de acuerdo? Pero un medio sí puede entrar dentro de los valores. Por lo tanto, esto significa también por lo tanto, el dominio, ¿sí?, el dominio de esta función, ¿quiénes son? Pues están dentro del intervalo, ¿va? No pueden ser todos los reales, van a ser, en este caso, abro un corchete y digo, va de un medio, quiere decir que lo toca, coma, a infinito y no lo toca, ¿de acuerdo? El menos un medio está incluido. Si nosotros sustituimos un medio aquí en la raíz, nos va a dar 1 menos 1, 0, la raíz de 0 sí existe, pero para valores más pequeños que un medio, esto se haría negativo, por lo tanto ya no existe. Entonces este sería mi dominio para esta función, ¿de acuerdo? Entonces hay que tener cuidado cuando nosotros queremos obtener el dominio y ver de qué característica o qué forma tiene en este caso nuestra función. A partir de ello nosotros podemos plantear cuáles son los valores de x para los cuales la función existe. Muy bien, espero que les haya gustado este video. Se explica un poquito acerca de qué es una función, ¿sí?, la forma en cómo las entradas modifican la salida, ¿sí?, cómo se hace este cambio en cada uno de ellos, y se habla un poquito de cómo determinar el dominio de acuerdo con cada situación. Finalmente nosotros podemos tener una, digamos, una S de t, ¿no? Digamos otro ejemplo, lo voy a poner con otro color. S de t y yo pongo 3t cuadrada más t menos 1. Y yo pregunto, ¿cuál es el dominio de esta función? Pues el dominio de esa función vienen siendo todos los reales. Para todos los valores de t, la función existe. Entonces yo digo aquí, el dominio, por lo tanto, el dominio son todos los reales. ¿De acuerdo? Muy bien. Espero que les haya servido este video. Estén pendientes para el siguiente video, donde hablaremos un poquito más acerca de los diferentes tipos de funciones. Nos vemos hasta la próxima.